Hasta los chayoteros se hartan de tanta pinche tranza. Ya se dieron cuenta de que todos estos mentecatos del frente cínico no son más que una bola de priandejazos de primera. No pueden asegurar lo más básico. No pueden asegurar que no les quitemos el registro, que no les pasemos el plan C con todo como aplanadora y que no los metamos al bote. No pueden asegurar lo más básico para sus propios intereses. Ya no digamos que vuelvan a tener este país de caja chica. Ya no digamos que tengan otra vez este país como recurso que entregar al primer extranjero como los nalgas prontas que son. Los chayoteros ya se dieron cuenta de que una de dos, o se ponen a informar de manera más o menos honesta para que no notemos que existen y que tenemos que correrlos de nuestra vida pública, o si no, pues se nos van mucho a la tiznada a ver en qué país les aceptan esta pedidera de limosna que se agarran, inclusive como si tuvieran el derecho, inclusive como si lo que estuvieran haciendo fuera un trabajo honesto. Se dan cuenta y no tienen de otra más que de empezar a reconocer sistemáticamente los logros de la 4T, de los cuales también vamos a hablar hoy, porque ojo, mucho ojo, pueblo organizado. Vamos a ser potencia mundial por mucho que le pese a todos estos pájaros nalgones que se sentían los grandes sabios de nuestro país. Y miren nada más cómo nos tenían en el atraso, y miren nada más cómo nos tenían en la miseria, y ahorita nuestro gobierno popular les está demostrando con los pelos de la burra en la mano que están completamente en la mugre y que su único lugar va a ser el basurero de la historia. Bienvenidos amigos, mi nombre es Emil González, estamos en Patarrajada News. No se olviden de dejar la manita arriba, el saludo de porra a estos chayoteros, no nos dejemos engañar, aún así que se vayan mucho al cuerno, y el saludo de porra a todos estos payasos mentecatos que nos tenían antes en la miseria, que no se nos olvide. Primero lo primero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ahorita vamos a desmenuzar todo esto punto por punto, porque son cosas muy interesantes las que están pasando en nuestro país. Estamos haciendo que esta gente se deje de sus priandejadas. Están empezando a informar de manera más o menos honesta, y tampoco es que lo hagan con mucha voluntad política. Simple y sencillamente ya vieron que sus intereses tienen que empezar a ser otros si no se quieren ir completamente a la basura. Vamos a ver cómo Ciro Gómez Leiva no tiene de otra más que de reconocer que tal vez, solo tal vez, nuestra estabilidad macroeconómica que hemos tenido por 5 años ya, pues no sé, quién sabe, igual y sí se debe a cambios que ha habido en el gobierno, ¿no? Igual y sí tiene algo que ver con que hayamos dejado de lado, que hayamos mandado al infierno al neoliberalismo. Quién sabe, igual y pues sigue siendo cosa de chairos, igual y Ciro se está volviendo chairo. Vamos a ver cómo este payaso no tiene de otra más que de callarse la boca y reconocer a la 4T. Vamos a escuchar. Tiene al dólar por debajo de los 17 y el euro a punto de caer por debajo de los 18, también estaba en 18.20 hace unos momentos, aunque sigan diciendo que esto no depende de la economía mexicana, que son los movimientos en los mercados internacionales, que son las altísimas tasas de interés que se pagan en México. Quinto año y estabilidad macroeconómica que yo creo que ni en el mejor de los años del neoliberalismo, ¿eh? Y no es poca cosa. Para quienes luego nos dicen, incluso en esta misma mesa, que no reconocemos nada. No, bueno, como sea, ahí están todos los indicadores macroeconómicos, incluida ya la inflación. Sí. Después de la crisis, de la pandemia, de la invasión de Rusia, todos los indicadores macroeconómicos bajo control. Tipo de cambio, inflación, en fin. López Obrador hizo un milagro mucho más grande que el de convertir el agua en vino, que el de multiplicar peces. Hizo que estos blancos rastreros infelices se bajaran de su pedestal y reconocieran algo completamente inédito. Comienzan a reconocer, y esta no fue la primera vez, esto pasó justito el día de hoy, pero ya hace una semana Ciro tuvo que salir en defensa de Andrés Manuel, porque ya se dieron cuenta, se están dando cuenta
poquito a poquito que estos payasos, pues sus jefes nada más no sirven para nada. El único que más o menos se defiende con sus patrones es Loretito, porque pues a madrazo, cuando se le va a acabar el dinero tanto que saqueó, tiene para chuparle, para estafarle al pobre menso de madrazo para rato. Pero de mientras, estos que no tienen cobijo, que inclusive pues ya le estaban organizando allí un sucesito para echarle la culpa a la 4T, pues no tiene de otra más que de buscarse nuevo patrón o simple y sencillamente ponerse a trabajar de manera honesta. ¿Qué fregados les cuesta a estos blancos hipócritas? Vamos a ver cómo defendió a López Obrador la semana pasada y ahorita nos ponemos a desmenuzar en qué consiste todo esto, en qué consisten los cambios económicos de la 4T que nos van a llevar a ser potencia mundial y por qué esta gente no tiene de otra, porque ya vio los números que nosotros también vamos a ver a continuación. Vamos a escuchar. A mí me parece, después de revisar, y anoche lo hicimos varias veces, allá en las salas de edición de Imagen Televisión, este asunto de que el presidente, cuando le preguntaron, cuando le dijeron que hablara de la tragedia de los muchachos en Lagos de Moreno, el presidente contó un chiste. Perdón, lo que se escucha en Palacio Nacional es una gritería, es una gritería. El presidente venía de bromear, estaba terminando la conferencia, estaba bromeando, por cierto, porque había unos periodistas argentinos. Decía, bueno, ¿qué día se van? El viernes, entonces mañana preguntan. Y se escucha una gritería, se ve que son varios los periodistas. Periodistas y luego no periodistas que llevan ahí a Palacio Nacional. Que quieren tocar un tema serio. Que están gritándole al presidente López Obrador, pero no se entiende. Y aquí lo tenemos, miren nada más cómo nos empieza a hacer ojitos, miren nada más cómo nos empieza a guiñar los ojitos este payaso de Ciro Gómez Leiva, que bien que nos vendió la farsa esta de Enrique Peña Nieto, que bien que nos está intentando vender o nos estaba intentando vender la farsa de Xóchitl Gálvez. Ahorita lo vemos queriéndole tapar el ojo al macho, queriéndose ganar de nuevo el corazón de los mexicanos. Ya me dirán ustedes en los comentarios si le creen a este payaso de primera, pero mientras, ¿qué es lo que tenemos aquí? Efectivamente tenemos superpeso, efectivamente tenemos macroeconomía como no la hemos tenido nunca antes en nuestro país, por lo menos en la historia moderna, gracias a los cambios de la 4T, gracias a que mandamos a todos esos blancos petacones, pájaros, nalgones, pomposos, que nada más sabían vendernos las recetitas que veían en sus libritos, esos necios que estaban estudiando en Harvard. Miren nada más cómo está Estados Unidos, miren nada más cómo está Europa, por andar haciendo las mismas fregaderas, las mismas necedades, y ahorita mismo nosotros, con políticas de sentido común, con políticas de verdadero análisis político y socioeconómico, lo que estamos haciendo, el superpeso frente a la inflación. Aquí tenemos un asunto completamente inédito en la historia. Tenemos superpeso, ya volvió a bajar de los 16 pesos y hasta donde llegue está bajando tanto que inclusive ya vamos a llegar al punto en el que tenemos que buscar estrategias para que se mantenga en esos niveles y no sea una amenaza para las exportaciones. ¿Cuáles son los motivos por los que tenemos superpeso? ¿Cuáles son los motivos por los que nuestra economía va a estar mucho mejor que nunca de ahora en adelante? No lo digo yo, no lo dicen esos medios chairos, no lo dicen esos medios comprados por López Obrador, lo dice la misma BBC, los mismos blancos, estos que antes nos decían qué hacer, no tienen de otra más que de voltearnos a ver y reconocer que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? El superpeso mexicano es la moneda más líquida de América Latina. ¿Y qué tiene que ver esto en su fortaleza frente al dólar? Que una moneda sea líquida quiere decir hay dos factores en común. El primero es que tengamos una moneda que tenga muchas unidades. En este momento, por ejemplo, el dólar es la moneda más líquida porque pues es la moneda que más está impresa y que más hay ahorita en circulación alrededor del mundo. Solo de la pandemia para acá se han impreso el 40% de los dólares que hay actualmente en circulación. Es por eso que ahorita el dólar está devaluado. Ese es uno de los factores por los que tenemos una crisis inflacionaria mundial y aún a pesar de eso nosotros estamos avanzando. Esta es una parte de la liquidez y la otra pues obviamente Estados Unidos no se agarra imprimiendo dólares a lo baboso, o bueno,
bueno, sí, pero porque ellos tienen previsto que la gente tiene pensado, de hecho, comprar su moneda y hacer movimientos con su moneda. Lo mismito está pasando en México, nada más que tenemos la combinación perfecta, los pesos suficientes y las ganas de invertir en el peso, y esa es básicamente una de las razones por las que estamos avanzando, pero no solamente es eso, son las políticas macroeconómicas que hemos estado llevando desde el principio. Desde que comenzó la pandemia, nosotros fuimos de los únicos países que dijimos, ni madres que andamos pidiendo dinero prestado, y menos esos cuervos del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Tenemos liquidez sin precedentes, tenemos inversión sin precedentes y sin deber un solo centavo. Ahorita está pasando algo completamente histórico en nuestro país, y son todas estas inversiones históricas que ha venido haciendo el Estado en infraestructura. Vamos a ver un poco nada más este video, pero primero vamos a reflexionar, porque este asunto en serio es para festejar. Tenemos inversiones como la del Tren Maya, tenemos inversiones como la del corredor transísmico, que promete traer trabajos, infraestructura, industria de todo tipo sin precedentes. Y no solo eso, López Obrador ayer lo dijo en la mañanera, y se me va a quedar muy en la memoria, y les recomiendo echarle el ojo a este dato. López Obrador dice que su legado no puede terminar nada más con estos proyectos de infraestructura, el Tren Maya, la refinería, el corredor transísmico. Después de su sexenio tiene que haber más obras. Esto por dos razones. La primera, nosotros necesitamos tener infraestructura. Nuestro país se va a hiperindustrializar y no puede ser posible. Todos estos neoliberales asquerosos estaban acostumbrados a mantener a nuestro país trabajando al mínimo de su capacidad y tratando de rascar la mayor cantidad de ganancias posibles, pero si la vaca está flaca, ustedes díganme cuánta leche va a terminar dando. Esta gente con este supuesto sentido común tarado se la pasaba operando. López Obrador ahorita se está dando cuenta de dos cosas: se viene, y de hecho ya hay una crisis financiera global sin precedentes que se está dando por partes. Se está suspendiendo la inversión en muchos lugares del mundo. No nos vayamos tan lejos. Ahorita mismo hay deflación en China y se pronostica que en unos 6 meses va a empezar lo propio en Estados Unidos. Y de mientras, ¿qué está pasando en México? Se están produciendo empleos sin precedentes gracias a que el mismo gobierno, el mismo Estado, se está asegurando de que nuestro país sea fuerte por medio de este tipo de trabajos de infraestructura que van a culminar eventualmente en la generación de muchos más empleos. Y la cosa no se queda allí. López Obrador dice: vamos a continuar con todo esto, y miren nada más una pequeña probadita de lo que viene, porque eso no va a ser todo. La CFE y Mexico Pacific Limited construirán en Sonora proyecto de 13,000 millones de dólares. Con esta infraestructura se busca llevar combustible a Europa y a Asia. Incluye edificar planta de licuefacción. Se crearán más de 30,000 empleos. Y dejen ustedes eso, las ganancias que deja vender combustibles en estos días. No le hagan caso a todos estos payasos derechangos que dicen que la transición verde. Miren nada más cómo está Europa ahorita. Se está desindustrializando en este momento. Buena parte de la industria que viene a nuestro país está viniendo de allá, porque allá simple y sencillamente ya no renta, porque su economía es un asco, y porque esta misma gente se está cerrando solita por estar atada a sus dogmas tarados estos neoliberales. Y mientras, ¿qué es lo que tenemos? Porque no solo es esto, no solo es este proyecto de infraestructura. Esta gente dice que espantamos a la iniciativa privada. Hombre, payaso, si nosotros, miren nada más, traemos inversiones históricas a base de no andar cobrando moches, a base de estar trabajando recto, y ahorita estamos viendo algo completamente inédito: el regreso de la economía mixta, iniciativa privada trabajando estratégicamente con el Estado. Y es por esto que tenemos estos números, es por eso que los derechangos, es por eso que los chayoteros no tienen de otra más que de empezar a comportarse. Quiero que veamos esta encuesta, que les recuerdo que no viene de cualquier encuestadora, no viene de la encuestadora de Monreal, no viene de la encuestadora de Marcelo Ebrard, viene de Encol, que está directamente ligada a Diario El País, que es socia a su vez de Televisa.
preferencia efectiva del 60%. Básicamente tenemos todas las oportunidades del mundo sumados al PT y al Verde de tener la mayoría calificada. Dejen ustedes, tenemos todo para tener carro completo, nada más se van a quedar con plurinominales todos estos payasos. Miren nada más todos los estados que tiene Morena ahorita y lo que representa proporcionalmente en cuanto a población los estados que le siguen perteneciendo al PRIAN. Durango, Chihuahua, Coahuila, Yucatán y pues si acaso lo único que puede dar batalla son Jalisco y Nuevo León en cuanto a población, pero pues están del lado de MC. Ustedes díganme cuánto le va a sumar esto a Xóchitl Gálvez. Es por eso que esta gente se está dando cuenta, es por eso que los chayoteros se rebelan. Miren nada más, vamos a reflexionar un poquito en lo que vemos este video sin audio porque tiene musiquita y después me meto en un bronconón con YouTube. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cada vez hay más protestas contra estos payasos ultraderecha porque están politiqueando con cualquier priandejada, porque se metieron con la pandemia, se metieron con la salud, se meten con los libros de texto, se meten con la educación, se meten con la economía. No nos vayamos tan lejos. Vendieron nuestro petróleo en su momento a cambio de puras viles migajas. El pueblo ya se está dando cuenta que a estos payasos no hay que creerles absolutamente nada. En este momento tienen estos estados, pero digan ustedes, pueblo organizado, ¿con cuántos los vamos a dejar? Eventualmente nos vamos a estar llevando el carro completo como movimiento y va a ser nuestra oportunidad histórica para seguir haciendo gobierno popular. Y de mientras veamos, porque no solo es Ciro, también Televisa, los que en su momento se dijeron soldados del PRI, están cambiando de opinión, se están cambiando de bando en masa y quiero que veamos esto de la semana pasada porque este fenómeno lo vamos a seguir viendo, se van a hacer los que son los buena onditas, se van a hacer los que son los honestos para que la gente no los termine de despreciar. Vamos a ver nada más cómo defienden los programas sociales. Logró gracias a algunas políticas públicas del gobierno de López Obrador. Porque las remesas no es una política pública. No, obviamente no. Eso no. ¿Cuáles son? El aumento al salario mínimo, el outsourcing, la reforma al outsourcing. La política laboral. Y en el términos de programas sociales, en particular el programa de las pensiones a adultos mayores. Nos han enseñado que con políticas públicas que los neoliberales consideraban que no iban a funcionar, sí funcionaron para la pobreza. Qué bueno, qué bueno. Y hay que reconocer cuando un gobierno tiene un logro. No se había conseguido esto nunca. Sí. Desde los programas ni focalizados, Progreso, etcétera, nunca se había conseguido. Entonces, verdaderamente salir a criticar estos resultados porque no están focalizados, los programas sociales, hombre, nunca se había conseguido esto. Creo que es una de las mejores noticias que hemos tenido. Y esto, por supuesto, tiene lecturas política, pero si la quitamos, se redujo la pobreza. La pobreza disminuye. Me parece que evidentemente tiene que ver con cosas que no solamente tienen su importancia en los hechos económicos, sino también en el discurso. Se aumentaron los salarios mínimos que durante años escuchamos que no se podían aumentar porque la economía no lo iba a resistir. Se aumentaron los salarios, no pasó nada. Se redujo la pobreza, sí pasó algo. Entonces, sí es muy importante porque yo recuerdo cuántos especialistas me decían, es imposible, además nadie gana el salario mínimo. El efecto Faro. Bueno, entonces los salarios mínimos se aumentaron, los programas sociales se aumentaron y además tenemos el tema de las remesas. Todo esto es una cosa que ha producido una disminución de la pobreza, me parece fundamental, una disminución de la desigualdad, que también me parece importante. Y esto me parece un extraordinario logro. Creo que sí es muy importante el tema de la disminución de la pobreza, sin importar que quienes lo lograron estaban prácticamente en la línea. Entonces no importa. No importa ese 5 y fracción por ciento, es muy importante, se distribuyó mejor el ingreso. Entonces yo creo que eso, qué bueno que sucedió. Y es que este es el asunto, quiero que reflexionemos un poco, porque los neoliberales le mandaron a decir a los periodistas de Televisa que la tenían que hacer de todos, porque estos programas sociales no eran focalizados, o sea, ni siquiera viendo los resultados, ni siquiera teniendo las evidencias en datos de que nuestra estrategia es mejor, estos tarados dejan de hacerla de todos porque no estamos haciendo las cosas como las dictan sus libritos de texto mensos esos de las universidades neoliberales donde enseñan economía con las patas.
Lo bueno es que ya se dieron cuenta de que nada más tienen que quedarse calladitos y pues aquí tenemos este caos que se está generando entre todos los chayoteros. Este señor, que a este señor no hay que creerle así de plano absolutamente nada. Este señor se agarra humillando en su cara a Santiago Krill porque se bajó, pero pues este señor a final de cuentas sigue los intereses de madrazo que ahorita está operando a favor de Xóchitl Gálvez y nada más fue su numerito, pero quiero que veamos, así está ahorita el asunto, es el juego de la silla, cada quien tiene que andar corriendo para ver dónde se sienta, porque si no se la termina pellizcando, pero nosotros, pueblo organizado, no tenemos que creerles un solo centavo de sus priandejadas, tenemos que recordar que esta gente nos estafó, nos humilló, insultó nuestro sentido común y nuestra inteligencia, y tenemos que mandarlos al basurero de la historia, tenemos que reflexionar y no permitir que estos payasos vuelvan a tener una pizca de margen de decisión sobre nuestro país en sus vidas. Tenemos que pasarles por encima el plan C, mostrando esa información a todos nuestros amigos, familiares, vecinos, para que veamos todos cómo esta gente se va a quedar en el basurero de la historia cuando los metamos a todos al bote con esta reforma judicial. Espero que les haya gustado esa información, amigos. No se olviden de dejar la manita arriba, el saludo de Porra Ciro y a todos estos simuladores en los comentarios. Alégrense, pueblo, tendremos patria cada vez más poderosa y nunca más se le va a volver a faltar el respeto. Nos vemos hasta la próxima.